Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Hernández. Mi canal se llama Remanente de Agua Viva. Este canal nace con la necesidad de explicar un poco acerca de la palabra de Dios. Y pues precisamente remanente, pues ya es poca el agua pura que queda, ya es poca la sana enseñanza, ya es poca la sana doctrina. Quiero antes que nada comentarles que si tienes alguna necesidad fuerte, donde ya no te puede ayudar el hombre, Dios sí te puede ayudar. Hemos visto milagros, muchísimos. Hemos visto operaciones sin que intervenga un doctor. Hemos visto sanidades divinas. Hemos visto expulsar fuera demonios. Hemos visto muchas cosas a lo largo de estos 30 años en el Evangelio. Yo quiero decirte que el Evangelio cambió mi vida por completo. Estoy muy agradecido con el Señor y pues nada, que si oyes en tu casa ruidos raros, si ves sombras, si se te sube el muerto, como dicen, si tiene un familiar tuyo una enfermedad y no detectan qué es, médicamente no saben qué tiene, posiblemente sea un trabajo de brujería. En todo eso, donde ya el hombre no te puede ayudar, Dios te puede ayudar. Y nosotros te podemos decir cómo. Somos una iglesia a nivel nacional. Nuestra sede está en Chiapas, pero ahí en toda la República tenemos iglesias. El movimiento se llama Monte Sinaí. Es muy bueno, la he comparado con una mente abierta y objetiva, la he comparado con otras doctrinas y créanme que no existe algo que se le parezca. Eh, a lo largo de algunas cápsulas que se vayan dando, pues vamos a tratar de explicar por qué es imposible abarcar todo en unos minutos. Ahorita de entrada quiero decirles que ¿qué significa el bautismo para nosotros? ¿Qué es el bautismo? También aplica en muchas áreas de la vida y es complicado abarcar todo en media hora. Trataré de ser breve. Quiero invitarlos que vayamos a Romanos 6, 1 al 10 y escuchemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dejamos los otros 5 pendientes. Resulta que hay diferentes doctrinas, hay diferentes pensamientos, hay diferentes estímulos, tal vez pudieran ser intereses del por qué hacen el bautismo de una forma y de otra. De entrada yo quiero decirles que pues a un niño no le vas a explicar esto. A un niño de 5, 6 meses, 2 años, 4 años, no le vas a poder explicar esto. El bautismo se lleva a cabo de una forma consciente. Una persona que ha vivido lo que es su vida normal en el pecado, en el mundo, y que reconoce que Dios es el único Dios, es esa persona que se arrepiente de sus pecados y que quiere volver a Dios. Dios a eso vino, Dios vino a entregar su vida por nosotros. Y el primer paso de obediencia es el bautismo. Entonces acabamos de ver que el bautismo, ¿verdad? No se basa en que es un rito, que si tú te bautizas, ya eres salvo. Eso no puede ser. Puedes bautizarte y vivir una vida de pecado y no vas a ser salvo. Lo que realmente Dios quiso venir a la tierra es enseñarnos a cómo vivir. Hay una promesa de parte de Dios que iremos al cielo en la venida del Señor, en el arrebatamiento de la iglesia. La gente que se ha lavado en la sangre del Cordero, que se ha bautizado, pues tendrá la oportunidad de ir al cielo. Ese es otro tema.
Pero quiero decirles que al cielo no va a ir cosa inmunda. Al cielo no va a ir borrachos, maldicientes, hechiceros, idólatras. No se puede. Va a ir gente preparada, va a ir gente que se esforzó por agradar a Dios. Y es lo que vamos a ver en un momento. Aquí estamos viendo que dice Pablo, ¿verdad?, a los romanos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. En aquella época que vivía el apóstol Pablo se desató una doctrina de los nicolaitas. Estos personajes pensaban o querían hacer creer a las personas que con bautizarte era suficiente para tener la vida eterna. Y luego entonces dedicarte al pecado, algo que Dios reprueba completamente, y lo podemos ver ahorita. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una persona de 18 años, de 15 años para arriba, que ha tenido problemas, que ha vivido una vida en el vicio, que tiene un vacío en su corazón, en su interior, escucha hablar del Señor, de las promesas que Él tiene, vida eterna. Él promete un lugar mejor donde podamos estar con Él, un milenio. Él promete vida eterna, de que no vas a envejecer, de que no tendrás necesidad de lo que hoy tienes necesidad con esta carne. Porque esta carne no va a heredar el reino de los cielos. Esta carne se queda aquí y ella lo sabe. Por eso es que hay una lucha interna toda tu vida. Si llegas al Señor, si le recibes como tu Salvador, vas a tener esa lucha, y pues no es fácil, pero tampoco es imposible. Crees en el Señor, te arrepientes de todo lo malo que hiciste, si robaste, si maltrataste a tus padres, si eres ya adulto con hijos, si maltrataste a tus hijos, si maltrataste a tu esposa, si le debes a todo mundo, si todo mundo te odia, todo eso Dios te puede librar. En el bautismo, tú te arrepientes, recibes al Señor como tu Salvador y te bautizan. Ese es otro tema y es muy amplio, pero te digo de rápido que el bautismo, los que te bautizan a ti, te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, para abarcar todo, para no dejar ningún cabo suelto. Si te bautizaron de otra forma, no hay tanto problema. Lo importante es que te arrepentiste y que estás obedeciendo la palabra de Dios. Aquel varón que murió junto al Señor en el madero también era un ladrón y se arrepintió. De corazón él quería bajar de la cruz, ir a pedir perdón a quien había ofendido, ir a devolver el dinero a quien le había robado. De corazón él deseaba, estaba arrepentido, y el Señor Jesús lo sabía. Por eso le dice: cuando estés allá en tu reino, acuérdate de mí. Y le dice el Señor: desde hoy te digo que hoy estarás conmigo. ¿Se bautizó? No se bautizó. Lo que cuenta es un verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento abarca que ya no quieres vivir así. Ya no quieres volver al pecado. Porque si aquello que un día destruiste vuelves a edificar, no tiene caso, no te bautices. Porque vas a volver a lo mismo. Vas a volver a robar, a maltratar, a adulterar. Eso que quisiste deshacer, lo vuelves a hacer aquí de este lado. Y no se trata de eso. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquel que se arrepiente de corazón y sirve a Dios y a sus semejantes, tiene la vida eterna. Hay que abarcar muchas cosas: familia, amistades, en el trabajo, en todos lados. Vas a ser señalado, vas a ser monitoreado por muchos ojos y todos van a ver tus defectos. Nadie va a ver tus virtudes. Nadie va a querer ver el cambio que Dios hizo en tu vida. Pero aquel que lo alcance a mirar y reconozca que Dios tiene el poder para cambiar a las personas, también va a querer bautizarse. Un bautismo genuino, un bautismo que realmente te ayude en tu interior. Vamos a ver lo que debe alcanzar el cristiano que se ha arrepentido y que se ha bautizado genuinamente. Vamos a ver en Gálatas 5, 22 y 23. El cual dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Menciona ya 2 veces la Biblia acerca de crucificar nuestra carne. Cuando el Señor estaba en la cruz, no podía moverse, estaba atado de manos y pies. No podía ir a algún lugar en específico, no podía rascarse de la nariz, no podía tallarse los ojos, no podía hacer nada, porque estaba crucificado. Ahora tú no vas a tener que ser sacrificado, pero tú mismo vas a sacrificar tu cuerpo a modo de no servir más al pecado, de modo de no correr nuevamente a las pasiones de la carne. Hablemos de irte a los toros, hablemos de irte al fútbol, hablemos de irte a donde hay problemas, a donde la carne se deleita, pero el espíritu se apaga. Estas cosas, si tú sigues en el mundo, no vas a poder lograrlas, porque dice el Señor que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque las pasiones del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, van a perecer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si analizamos un poquito y de rápido, si me das 2 minutos, vamos a ver que el fruto del Espíritu es amor. El Señor, estando en la cruz, se entregó por amor. Y no se trataba de que estuviera abrazando a cada rato a sus discípulos, que les estuviera besando la cabeza, la frente, o que les estuviera cargando, que no se cansaran. No. Demostró su amor entregando su vida por ellos. Y de igual manera para con todos nosotros. Ese es el amor de Dios, el amor que muchas personas desprecian, rechazan. Les hablas de la palabra y no quieren saber nada. Te dicen que eres una persona que no tiene tiempo, que no tiene que perder, que no tiene que hacer, que eres una persona, pues un fanático. Pero Jesús fue el fanático más grande. Fue el fanático más grande de la historia que murió por todos nosotros. Ese es el verdadero amor. Dice gozo. El gozo lo vas a lograr cuando creas en el Señor Jesucristo y lo que haya a tu alrededor, pues no sea la base de tu alegría, sino que la base de tu alegría es que ya eres salvo. Que la base de tu alegría es que Dios te está tomando en cuenta. Y eso tú lo vas a percibir cuando en la iglesia vayas a buscar su nombre, a buscar su rostro, a adorar, a glorificar. Tú te vas a llenar espiritualmente y te vas a sentir bien contigo mismo y con Dios. Pero si no haces eso, tu carne empieza a tomar fuerza y tu espíritu se opaca y tú te vas a sentir mal contigo y con Dios. Es necesario que ese gozo se mantenga ferviente buscando al Señor en espíritu y en verdad, tal como lo manda en su palabra. Luego dice paz, paz. En un pasaje de la Biblia vemos en Hechos cómo Pablo es mordido por una serpiente, pero él no se echó a correr, él no se echó a gritar, él no hizo nada desesperante.
Lo que hizo Pablo fue que lo mordió y puso el animalito encima de la lumbre, que sintiera un poquito el calor. La víbora, al sentir la lumbre, lo suelta y se va corriendo. Bueno, se va zigzagueando. Pero Pablo en ningún momento mostró desesperación, en ningún momento demostró miedo. Él estaba tranquilo. La gente que estaba alrededor y que sabía qué animal era el que le había mordido, esperaba ver que muriera. Pero él estaba confiando en que Dios lo cuidaba. Él estaba confiando en que Dios tenía un propósito para su vida y que no iba a morir en ese momento. Y milagrosamente no pasó nada. Cabe mencionar que Pablo tenía los 9 dones y los 5 ministerios que habla la palabra. Bueno, la paciencia. En la paciencia vamos a encontrar el que tú puedas vencer las pruebas que te vengan a tu vida. Hay gente muy desesperada, hay gente que no soporta estar en una situación, pues ya sea de pobreza tal vez, de enfermedad, de alguna otra cuestión de la vida, pero todo eso lo tenemos que pasar, porque tu fe se va a probar como el oro, y el oro se prueba con fuego. Tu fe se va a ser probada y va a haber una época, un tiempo. Vámonos al caso de Job. Job se le murieron sus hijos en un mismo día. Perdió su ganado, perdió su riqueza. Y el enemigo lo dejó un tiempo, pero después volvió a atacarlo ahora en su salud. Dice que le salían llagas en la carne y se rascaba. Y ya no tenía dinero y ya no tenía hijos. Con paciencia logró vencer todo eso. Él tenía la fe y la confianza de que Dios tenía un propósito para su vida. Sin saberlo, él estaba siendo objeto de una lucha espiritual. Dios sabía que él lo amaba por lo que Dios era, no por lo que Dios le había dado. Y eso es lo que muchos no entienden. Puede haber un cristiano muy pobre, pero que ame a Dios de corazón y que Dios ame a ese hombre. Y puede haber alguien rico que su riqueza sea su Dios y entonces Dios no está su amor con él. No siempre la riqueza es sinónimo de que tú estés bien con Dios, es lo que quise decir. Por medio de esa paciencia logró vencer Job. Y después quiero, antes de que se me olvide, decirte que todas las pruebas tienen caducidad. Si ya eres cristiano, quiero decirte que todas las pruebas tienen caducidad. 2 meses, 3 meses, 1 año, no lo sabemos. Pero tienen fecha de caducidad. Soporta, aguanta. Métete a ayuno y oración y a pedirle a Dios que te fortalezca. También te menciono que cualquier iglesia pentecostés, no necesariamente a la que yo pertenezco, puedes buscar cualquier iglesia pentecostés y ahí te darás cuenta, vas a comparar si esa iglesia es de ayuno y oración, si esa iglesia guarda su vestimenta, si las mujeres usan velo. Todos esos detalles son muy importantes porque Dios respalda a esa iglesia. Pero una iglesia que se dedica a otras cosas más mundanas, pues yo te diría que mejor buscaras una más adecuada. Bueno, benignidad. La benignidad quiere decir que como cristianos somos buenos. ¿Qué es ser bueno? Bueno, pues que si ves a un niño en la calle vendiendo dulces, ¿verdad? Si tienes la posibilidad, vayas y le compres una paleta y le regales un billete de 50 pesos. Y que si él te quiere dar cambio, le digas que así está bien. Tú no sabes lo que pasa a ese niño. Tú no sabes si su papá es un vicioso y que si no lleva dinero le va a golpear. Tú no sabes si esos 50 pesos sean lo único que tengan para comer en su casa. Ser bueno también es ayudar a tu padre y a tu madre. No importa si tus hermanos viven ahí, no importa si ahí está alguien que no trabaja. Tú cumples con la palabra de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre y serás de largos días sobre la tierra.
Si no ayudas a tu padre y a tu madre, posiblemente tus días se acorten, porque el que no honra a su padre y a su madre, pues es injusto. Porque tus padres te dieron la vida, te sustentaron durante años, y ellos no esperan nada de ti, pero es justo que tú les retribuyas, y eso es bueno. Seguir la paz con todos, vuelvo a lo mismo, familiares, amigos, en el trabajo, los vecinos, eso es ser bueno, seguir la paz con todos. Hay mucho más que decir de eso, pero lo vamos a dejar ahí. Bondad también es parecido. Es que si alguien te pide, ¿verdad?, que le prestes 20 pesos, pues le prestas 50. Tal vez no te lo regresen, pero bueno, no es mucho ni tampoco es poco, pero tú cumples. Y el día de mañana tal vez a ti se te ofrezca y la persona se compadezca, ¿verdad? Y diga en su corazón, él me prestó hace tiempo. Mira, te regreso tus 50 y te doy otros 50. Ayúdate. No sé, depende de la necesidad. A lo mejor es nada más para el pasaje, que no completa. Te dan 20 pesos, ahí mañana me los das. Generoso con todos, y si eres generoso con tu iglesia, con el mobiliario, si eres generoso con tu pastor, créeme que Dios todo eso lo bendice. Ese es otro tema que también lo podemos ver después. Bondad y fe. Bueno, la fe, hay muchas teorías, hay muchos significados, pero el que nos da la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo por fe creo que el Señor va a regresar por su pueblo. No lo he visto. No lo he visto y nadie me lo ha asegurado más que la palabra de Dios. Y le creo. Le creo porque en la palabra vemos que todo se está cumpliendo. Todo lo que habló el Señor se está cumpliendo hasta el día de hoy. Y ya su regreso no tarda. El Señor va a llegar a las nubes cuando venga por su pueblo, no va a llegar a la tierra. Esa es otra cuestión. Pero debemos de estar preparados los cristianos. Debemos de estar preparados porque viene la gran tribulación. Va a haber mucho en esa gran tribulación. Créeme que no quieres estar ahí. No quieres estar ahí. Y todo lo que hay aquí en la tierra en cuanto a economía, lo que les estaba hablando, de bondad, David decía, de lo tuyo te doy. Más justo no se puede. De lo que tú me das, yo te doy. ¿No hay ninguna justicia en eso? Sí. Hay que retribuirle a Dios. Y eso es para que sus iglesias crezcan, para que sus iglesias tengan sillas bonitas, para que sus iglesias tengan un estacionamiento tal vez, para que sus iglesias tengan otra misión, se abra y la luz del evangelio alumbre a todo mundo. Bueno, pasamos a mansedumbre. Mansedumbre viene de manso, de humilde. Un ejemplo muy claro de mansedumbre es Moisés. Moisés era amado por Dios porque dice que era el hombre más manso de todos. Ese hombre, cuando vinieron a decirle que él estaba sobre el pueblo y lo oprimía y que les robaba, y en lugar de decirle a Dios, oye, no es cierto, castígalos, ¿no? Se humilló Dios y como sabía que Dios se iba a enojar con ellos, se humilló, se hincó y empezó a orar y a decirle a Dios, solo son unos cuantos los que te ofendieron, no son todos. Y le dice Dios, quítate, voy a destruirlos y te voy a poner sobre un pueblo más fuerte. Y él se humilló y le decía a Dios que no. El argumento de Moisés fue, ¿qué van a decir los egipcios? Que sacaste al pueblo de Israel y como no lo pudiste meter en la tierra prometida, los mataste. Usó de astucia Moisés, pero era un hombre manso y que amaba a sus semejantes, que tenía estas cualidades que estamos viendo ahorita. Eso es ser manso. Otra cosa es que pues quieran abusar de ti, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Ser manso es tratar de no alterarte,
de tomar las cosas por las buenas, buscarle el lado amable. Es muy fácil enojarte, es muy fácil levantarte y empezar a aventar cosas. Eso cualquiera lo hace. Lo contrario, eso es tener templanza y mansedumbre. Y por último, pues tenemos la templanza, precisamente. La templanza es que la persona pueda mantenerse en un nivel, que no se altere, que no baje, que no suba de repente, sino que su estado de ánimo esté siempre, casi siempre igual. No decimos que no nos vamos a enojar porque es imposible, pero aún enojado, que tu templanza sea concreta, que tu temple no se dispare. Que si alguien te dice algo, pues no le responda de la manera que él quiere. Eso es tener templanza y es algo muy bueno para que tú puedas dirigirte en tu familia, en el trabajo, en una iglesia, que pienses lo que vas a decir y en base a eso, razonando y hables algo coherente. Pero sí, es muy complicado, pero no es imposible. Vamos a concluir en Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Reclamaban al Señor que Él hacía prodigios, milagros, hablaba cosas profundas, pero que era amigo de pecadores, era amigo de publicanos y que comía mucho y que bebía mucho. Pero vino Juan también, y Juan no comía ni bebía vino, y no se juntaba con cualquiera, y decían, demonio tiene. Entonces, no le vas a dar gusto a toda la persona. No le vas a dar gusto a todo mundo, es imposible. Pero la la sabiduría es justificada por los hijos del Señor Jesucristo. Estos hijos tienen la capacidad de echar fuera demonios, tienen la capacidad de no alterarse tan rápido, tienen la capacidad de pensar bien lo que van a decir, tienen la capacidad de orar por un enfermo y que éste sane, tienen la capacidad de muchas cosas porque el Señor respalda a estas personas. Todo lo contrario a quienes te dicen ser o tener algo de parte de Dios, pero que no hay respaldo, que tú puedes ver que se alteran, que tú puedes ver que tienen una mirada lasciva, que tú puedes ver que van por otra cosa. Todo eso, si quieres ver resultados, tendrías que buscar una iglesia que tenga estas cualidades, que te enseñen a que esto lo puedas tú despertar en ti, de que puedas llevar a cabo todas estas cosas que el Espíritu Santo quiere para que Él pueda moverse en medio de este pueblo. El Espíritu Santo no se puede mover en medio de la hechicería, de la idolatría, del egoísmo, de los celos, de las contiendas. Es imposible. Por eso hay que ver dónde nos vamos a meter, en qué iglesia vamos a tratar de buscar a Dios. Y ahorita que el tiempo está ya muy corto, te invito a que te esfuerces. Va a iniciar la búsqueda de un papa diferente y yo no sé qué repercusiones tenga a nivel mundial. Se habla del anticristo que ya también no tarda en que aparezca. Y entonces alguien le tiene que dar ese poder económico y ese poder político. Y pues hay que analizar todo, hay que ver cómo vienen las cosas. Y yo te invito a que te arrepientas hoy y que busques una iglesia pentecostés hoy. Que te bautices mañana y que sigas las pisadas del Señor Jesucristo. La promesa es que serás salvo tú y tu casa. Bendiciones.